De los ejercicios de probabilidad alternativa, entonces, es importante reconocer primero qué tipo de probabilidad o cómo identificamos el tipo de probabilidad, ¿no? Que si es independiente, que si es dependiente o que si es mutuamente excluyente. Les había dicho que lo primero que uno revisa es si las probabilidades son mutuamente excluyentes, ¿ok? Y luego si se revisaban, si, o sea, si decidíamos que no era mutuamente excluyente, entonces ahí sí íbamos a revisar si era eh, independiente o si era dependiente, ¿sí? Ejemplo, dice un estudiante debe aprobar, aprobar con B de burro o B de vaca, niños. Con B de burro, profesor. Burro. Ok, a ver si estaban por ahí. Aprobar alguna de las siguientes dos evaluaciones. De las siguientes dos evaluaciones para pasar la materia. Punto seguido. En casos anteriores, los resultados han sido los siguientes. Entonces, primer caso, tendremos que perdieron cinco estudiantes que pasaron con aceptable, 12 estudiantes y excelente, 3 estudiantes. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que el estudiante pase la materia? ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante pase la materia? Ojo, en este caso consideramos que esta condición se va a mantener, ¿no? Es decir, que la cantidad de los que perdieron van a seguir siendo 5, que van a seguir aprobando 12 y vamos a tener 3 estudiantes en un nivel excelente. ¿Ok? La idea es esa. Si esa es la condición, es decir, que estos son los estudiantes que se van a mantener en todas las evaluaciones, entonces aquí, ¿qué tiene que ocurrir para que el estudiante apruebe? Pues de acuerdo a las condiciones, es que pase la primera evaluación o que pase la segunda evaluación. Y ahí estarían nuestros dos eventos. Evento A
que apruebe la primera evaluación y evento B que apruebe la segunda evaluación. ¿Ok? Recuerden que, ¿por qué decimos eso, no? Porque aquí me dice que debe aprobar alguna. No es necesario que apruebe las dos. Basta con que apruebe una de las dos para que pase la materia. ¿Ok? Ahora entonces nosotros preguntamos. Recuerden que yo lo primero que voy a analizar es si es mutuamente excluyente. Entonces, para que sea mutuamente excluyente, recuerden que es que si se cumple esto, ya no se cumple esto, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar. Entonces diríamos, para que pase, ¿será posible que si esto ocurra, esto ya no ocurra? ¿O será que sí se pueden dar las dos cosas? Es Las decir, dos se pueden dar. las dos se pueden dar, ¿cierto? Por lo tanto, eliminamos la opción de mutuamente excluyente. ¿Ok? Y ahora sí podemos mirar si es independiente o si es dependiente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será independiente o será dependiente? Independiente, ¿no? Independiente. Y luego cuando saco un estudiante de los de acá, ¿no se modifica el espacio muestral? ¿Qué dicen? Sí, es dependiente, Sí, ¿no? sí. Entonces es dependiente. Sí, señor. Ojo, no se dejen confundir tan fácilmente. Es independiente. Porque recuerden que estoy hablando de dos evaluaciones distintas. ¿Ok? Y en las dos evaluaciones, si yo hago una evaluación, entonces si yo tengo que hacer dos evaluaciones, a cada estudiante tengo que hacerle sus dos evaluaciones. O sea que cuando se presenta la primera evaluación, tengo que hacerle una evaluación a todos estos estudiantes. Aquí hay 20 estudiantes. Y cuando hago la segunda evaluación, pues otra vez tengo a mi curso completo. O sea que son independientes, chicos. Eventos independientes, no se dejen confundir tan fácilmente. Normalmente uno hace este tipo de preguntas, es precisamente para que ustedes soporten lo que están pensando. Digan si es por esto o no. No estoy de acuerdo con por esto o por esto. ¿Listo? Listo, muchachos. Así que ojo con ese tipo de preguntas que muchas veces uno las hace, es precisamente para que ustedes refuercen lo que están pensando que es. Sí es independiente. ¿Listo? Entonces, que aprueben la primera evaluación. ¿Cuántos aprueban la primera evaluación? ¿O cuántos están aprobando de los que hay aquí? 15, ¿no? ¿15? Correcto, hay Pues 15 que están aprobando. ¿15 de sí, cuántos? de 20. 15 de 20. ¿Cuántos aprueban la segunda evaluación? Si se mantiene esto, ¿no? 3. ¿Cómo así que 3? Pues, profe, como hay 3 excelentes, pues yo supongo que el excelente es porque aprobó las dos evaluaciones, ¿no? Sí, pero es que los que sacan aceptable también pasan. Ah, entonces 15 también. 15 también. ¿15 de cuántos? Otra vez, 15 de 20. ¿Ok? Como son independientes, entonces recordamos que esto se calcularía como 15 de 20, probabilidad del evento A, 15 de 20, más probabilidad del evento B, 15 de 20, menos la probabilidad simultánea que la hallamos sencillamente multiplicando esos dos. 15 de 20 por 15 de 20. ¿Cuánto da eso?
¿Cuánto les da, niños? Pues, profe, a mí me da 0.9375. Eso es lo que da. 0.9375. ¿Ok? Eso sería entonces el ejercicio. Aquí podemos decir que hay una alta probabilidad de que el estudiante pase, ¿cierto? En esas conclusiones, acuérdense que entre más cerca estemos de 1 es porque se considera una probabilidad alta. Mientras que estamos cerca de 0 es porque la probabilidad baja. ¿Ok? Y pues ya tendríamos valores intermedios que me dirían que hay una mediana probabilidad, ¿cierto? Profe, perdón, el quiz que va a ser mañana de física es de principio de Arquímedes, ¿sí? Del mismo enunciado, entonces tenemos la siguiente pregunta. Dos amigos perdieron la primera evaluación. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno apruebe la materia en la segunda evaluación? O sea que aquí ya sabemos que ambos perdieron la primera evaluación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguno apruebe la materia en la segunda evaluación? Entonces, para este caso, recuerden que se va a mantener lo mismo, ¿no? La cantidad de estudiantes que pierden, los que sacan aceptable y los que sacan excelente. Entonces, ¿cuáles serían nuestros dos eventos? Entonces tendríamos un primer evento, que el primer estudiante o el primer amigo apruebe la evaluación. Apruebe en particular la segunda evaluación, ¿no? Porque esa es la que van a presentar. La segunda evaluación. Y el evento B, entonces sería que el segundo amigo, apruebe la segunda evaluación. ¿Ok? Se puede dar de que los dos aprueben la evaluación. Sí, señor. Entonces, eso elimina la opción de ser mutuamente excluyentes, ¿cierto? Porque los dos sí la pueden aprobar. Entonces, ahora, para la segunda parte, ¿serán dependientes o independientes? Dependientes. Ahora sí son dependientes, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque como ahora sí estamos es en una sola evaluación, entonces cuando saque uno de los que aprobaron, ¿cierto? Pues ya no voy a tener la misma cantidad que tenía, sin importar si estaba dentro de los que sacaron el básico, pues, o el aceptable,
o los que sacaron excelente, sin importar, porque al fin y al cabo todos ellos hacen parte de los que aprobaron la evaluación. Entonces tendríamos que tendríamos que calcular como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A por la probabilidad de A dado B. Recuerden que aquí es donde vamos a afectar el espacio muestral. En ese punto es donde lo afectamos. Entonces, que el primer amigo apruebe la segunda evaluación. De acuerdo a lo que nosotros teníamos, habíamos dicho que 15 sí aprobaban, de 20 en total. Más que el segundo amigo también tenemos 15 que aprobaron, de 20 en total. Menos la probabilidad de que el primero apruebe, que serían 15, sobre 20, multiplicado, y ahora sí es donde vamos a descontar uno de los que aprobaron. Si habían 15 que aprobaron, entonces ahora nos quedan 14, y ya no hay 20 estudiantes, sino que habrían 19. Y esto sería la operación que tendríamos que realizar. Entonces serían 14 dividido entre 19. ¿Alguien ya tiene la respuesta? Profe, a mí me dio 0.947 y bueno, más decimos. Sí, señor. 0.900, ¿no? 0,97947. De ahí podemos concluir. ¿Cuánto fue lo que nos dio en el ejercicio anterior? 0.9375. 9.375. 0.9370 y qué, perdón, 5. Sí, profe, 5. De ahí, ¿qué podemos concluir? Que ¿qué es más fácil? Que un estudiante apruebe la materia o que alguno de los dos apruebe la materia. ¿Alguno de los dos apruebe la materia? Que alguno de los dos apruebe la materia sería más o tendría mayor probabilidad a pensar que un solo estudiante apruebe la materia. ¿Ok? Aquí hay una comita que no se nos... ¿Listo? Ojo con ese tipo de preguntas porque efectivamente eso podría preguntar en una evaluación. ¿Qué es más probable, que se dé una cosa o que se dé la otra? Entonces, aquí tendríamos una situación comparativa de dos probabilidades alternativas. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener cuidado porque podríamos pensar que se trata de dos probabilidades simples. No, aquí tenemos dos probabilidades alternativas que se están comparando. ¿Listo? Ya hemos dicho que, pues, como estamos manejando el tema de probabilidad alternativa, pues todos los ejercicios que estoy planteando y los que van a salir lógicamente en la evaluación van a ser de, digamos que, de probabilidad alternativa, ¿no? Cuando evalúe este tema, pues el planteamiento original es de probabilidad alternativa. Sin embargo, vamos a ver unos casos donde una probabilidad alternativa se puede calcular de otra forma porque resulta más fácil realizarlo de esa forma. ¿Ok? Entonces, no porque el planteamiento o el caso sea de alternativo, significa que no lo puedo calcular de otra manera. Y eso es lo que vamos a ver en probabilidades complementarias, que una probabilidad alternativa se puede calcular de otra forma. ¿Ok? A ver.
se me está saliendo de acá. Ya. Bueno, entonces veamos otro ejemplo. Dice, en la gráfica se muestra, por favor tomen nota ahí, en la gráfica se muestra las medidas de las piñas que se reciben en una fábrica de conservas. Entonces vamos a ver la gráfica. Esta es la gráfica, entonces, que nos dice que aquí dice 1500 a 1700 gramos, porque esa es la medida, de 1700 a 2000 gramos y de 2000 a 2500 gramos. Y aquí nos está diciendo entonces cuál es la cantidad de piñas que se reciben de esos tamaños. Entonces aquí tenemos 20, 80 y 50. ¿Ok? Entonces el enunciado ahora termina diciendo que debido al tamaño del empaque, solo sirven las piñas que midan o que pesen, pues, entre 1700 y 2000 gramos. Punto seguido. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar una piña no sirva para la producción? Bueno, en este caso de las conservas, ¿no? No sé si han visto precisamente las latas que venden en los supermercados que traen las rodajitas de piña, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Si la rodaja es muy grande, pues no cabe dentro de la lata. Y si es muy pequeña, entonces también va a quedar mucho espacio sobrante. Entonces, la idea es que tenga un tamaño ideal para que nos sirva para la producción. ¿Ok? Para este caso, entonces, ¿qué debe ocurrir para que la piña no sirva? Ojo, porque dice el enunciado que no sirva, ¿cierto? Entonces, podría presentarse una condición. Condición A, que sea menor a 1700 gramos, que es el límite inferior de acá. Y el evento B, que sea mayor a 2000 gramos, que es el otro límite de acá, ¿cierto? Porque estas son las que sí sirven, mientras que estas no servirían y estas tampoco servirían. ¿Ok? Este tipo de ejemplo realmente se puede plantear de dos formas distintas. Una, como una probabilidad simple, porque sencillamente es estas que no cumplen y estas que tampoco cumplen, ¿cierto? Entonces podríamos totalizarla y llevarlo a una probabilidad simple. O también lo podríamos tener como una probabilidad alternativa mutuamente excluyente, debido a que si cumple esta condición,
¿cierto? Ya no puede cumplir esta condición. O sea, una piña o es pequeña o es grande, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok?